coronavirus, es un virus coronado. Así que si puede buscar ahí en su Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 3 y versículo 10, vamos a poner ese texto como base. Apocalipsis, el capítulo 3 y versículo 10. Ese texto es parte de un mensaje que Dios envió a la iglesia en Filadelfia. Y en ese pasaje hay una promesa de Dios ahí encerrada que enseña el argumento de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por los días en que el anticristo va a gobernar en este mundo. La iglesia no estará, la iglesia estará con el Señor. No voy a hablar de eso, solamente estoy explicando el contexto de este versículo. Apocalipsis 3 y versículo 10 le dice Dios a esta iglesia en Filadelfia, que Filadelfia quiere decir la iglesia del amor fraternal, a esa iglesia le habló. Y le dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para ese tiempo vendrá sobre el mundo, y digo para lo más nuevo, ese tiempo es un tiempo muy cercano, no es muy distante de los días que vivimos. Y vendrán sobre el mundo juicios en forma de sellos, de copas y de trompetas. Así enseña el libro de Apocalipsis. Pero Dios dice que ese juicio vendrá sobre el mundo, es decir, sobre el mundo incrédulo. La Biblia a veces usa la palabra impío para referirse a una persona que no tiene reverencia por Dios o que está despojada de temor a Dios. Y sobre ellos vendrá ese juicio. Y cuando todo eso se desate en el mundo, la iglesia estará en la presencia de Cristo y protegida por Cristo. Y entonces para esos días Dios le promete a la iglesia, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Y hoy el mundo que vivimos pasa otra prueba, una prueba difícil, una prueba complicada e inesperada, pero aún Dios todavía está protegiendo a sus hijos, su familia, su iglesia. El virus, hermanos, que reina, este virus está gobernando. Usted donde mira las noticias, las redes, la televisión, donde se habla, están hablando acerca de este virus que está gobernando, que está aplastando las emociones de la gente, como si fuera un dictador con una bota pesada, está pisando sobre este mundo y humillando a esta generación que nos toca vivir. Y esto también está haciendo retroceder a muchos cristianos. Muchos cristianos están retrocediendo en la fe, están abandonando sus convicciones, renunciando a principios espirituales. El mundo está desconcertado frente a esto, el mundo está a la deriva. Como hemos dicho alguna vez, el mundo tiene más esperanza en una vacuna que en Dios, y el mundo vuelve a equivocarse otra vez en eso. El mundo no está buscando a Dios, están tratando de encontrar una solución a nivel humano, pero Dios abre sus brazos, extiende sus manos y ofrece a su iglesia fortaleza, motivación para seguir adelante, porque la iglesia tiene que aprender a mirar esta hora de la historia con los ojos de la fe. Y cuando nosotros miramos con los ojos de la fe, hay salida. Cuando miramos con los ojos de la fe, hay victoria. La iglesia del Señor no puede olvidar el propósito de Dios. La iglesia del Señor no puede ignorar el plan de Dios y el programa de Dios para el mundo. Para eso necesitamos leer la Biblia y seguir paso a paso la historia como Dios la detalló en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber discernir como iglesia, saber interpretar lo que estamos viviendo. Y cuando miramos hacia el horizonte,
Estamos viendo ahí nubarrones de temor, ¿eh? Pero esos nubarrones de temor no deben perturbar mi ánimo. Esos nubarrones de temor no deben preocupar a mi alma. Esos nubarrones de temor no deben apagar mi fe. Aunque el mundo, hermano, se pueda estar desmoronando, nuestra confianza está puesta en Dios. Es oportuno recordar aquellas palabras de Job, que después que le vino aquella sarna maligna y tantas cosas que el diablo trajo sobre su vida para lastimarlo, para castigarlo, intentar humillarlo, Job llegó a decir con una fe inquebrantable estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Y es eso lo que debe ser la definición de la iglesia hoy. Saber, tener esa certeza que nuestro Redentor, nuestro Señor, vive. Y Él siempre nos va a guardar y nos va a librar de las pruebas más difíciles. Por eso yo esta noche quiero invitarlos a considerar unos 5, quizás 6 puntos muy breves en esta noche. Como iglesia, nosotros aquí, como la Iglesia Bautista Maranata, en Oruro con el mismo nombre, y aquí tenemos hermanos, hombres y mujeres de diferentes congregaciones que tienen distintos nombres. Por eso vamos a generalizar. Y lo primero que vamos a hablar, nuestro primer punto en esta noche, es soportar, insistir en permanecer firmes en el fuego de la prueba. Recuerde esa expresión, el fuego de la prueba. Así que quiero invitarle a que busque ahí en su Biblia la primera carta de Pedro, ahora capítulo 4 y el versículo 12. Y vamos a ver de qué se trata esto de el fuego de la prueba que habla la Biblia. La primera carta de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estoy casi seguro que muchos de los que estamos aquí conectados ahora nunca escucharon ese pasaje. Por eso vamos a leerlo otra vez. Dice aquí, primera de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este fuego de prueba que habla la Biblia no es un fuego para dañarnos. Este no es un fuego para consumirnos, sino que es un fuego para purificarnos a nosotros los cristianos y realzar nuestro valor como cristiano. En otras palabras, estas pruebas que están viniendo sobre el mundo es la gran oportunidad para que nosotros mejoremos en nuestra vida cristiana y podamos lucir como mejores cristianos en medio de la prueba. A través de la historia, el diablo siempre utilizó las pruebas. En alguna época, el diablo utilizó las persecuciones. Hoy también lo hace. En alguna época, el diablo ha puesto a los hombres y mujeres de la fe en las cárceles. Los ha sometido a duras torturas. Y todo eso con la intención de intimidar a los cristianos para que abandonen o renuncien a su fe en Cristo. El diablo a través de la historia ha utilizado lo que Pablo le llama en Efesios los dardos de fuego del maligno. Es decir, que son dardos incendiados con veneno producido en el infierno mismo. Es esa una de las clases de armas que el diablo utiliza para apagar nuestra fe, paralizar nuestra fe, para enfriar nuestro compromiso con el Señor. El diablo a veces nos ataca en persona y otras veces utiliza a sus demonios para atacarnos. El diablo muchas veces utiliza a gente que son enemigos de la fe para atacarnos con mucha furia a nosotros, a los hijos de Dios. Los ataques del diablo son permanentes.
Los ataques del diablo no son casuales, los ataques del diablo están bien organizados y tienen una meta única: derrumbar nuestra fe y destrozar nuestra esperanza en Jesucristo. Eso es lo que el diablo se propone con sus ataques: apagar nuestra fe y destrozar nuestra esperanza en Cristo. Hoy una de las armas más utilizadas es esta, la del virus. El virus está infundiendo temor en la población del mundo. Por eso mencioné en el título el virus que reina. Hoy gobierna en los medios de comunicación. Hoy el virus es la preocupación de los gobernantes en este mundo. La población de este mundo está atemorizada, aterrorizada, desconcertada. Estamos no ante un coronavirus, sino ante un virus que está coronado de poder. Este virus está avanzando, infundiendo temor. Y este virus ha paralizado en muchos lugares a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia hoy no se reúne por prohibiciones gubernamentales en diferentes países. Pero también es cierto que esto ha traído una distracción, un descuido en la vida de muchos cristianos. El no estar participando en los cultos, el no estar participando en una vida de comunión, esto ha enfriado y muchos hoy están más tiempo con un celular, con una computadora, que con la palabra de Dios. ¿En cuántas casas la Biblia estará juntando polvo, esperando que una vez pueda volver a alguna reunión? Hay un descuido tremendo en este tiempo y es eso lo que está logrando este virus. Pero aquí, que usted está ahí en la primera carta de Pedro, yo quiero invitarle a que mire en el capítulo 1 por un momento. Allí la primera carta de Pedro, capítulo 1, y yo voy a leer detenidamente versículo 3 a 7, para que usted entienda lo que mencioné recién, que los cristianos en medio de la prueba tiene que purificarse, en medio de la prueba tiene que realzarse nuestro valor como cristiano, en medio de la prueba nuestra vida cristiana tiene que progresar y acercarse más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo explica Pedro aquí en la primera carta, capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo primero que quiero resaltar aquí, para los más nuevos principalmente, que el Señor está hablando de renacer para una esperanza viva. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que hemos nacido de nuevo. Otra terminología que usa la Biblia para explicar qué sucedió cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, dice que pasamos de muerte a vida. Nos sacó Dios de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos sacó del camino ancho de la perdición que nos llevaba a la última estación que se llama infierno. Dios nos sacó y nos puso en el camino angosto, nos hizo pasar por la puerta estrecha de la vida eterna. Y tantas cosas así explica la Biblia para contarnos que hemos nacido de nuevo. Pedro usa esta expresión, que hemos aquí renacido para una esperanza viva. Tenemos una vida nueva en Cristo, y esta es una vida eterna, y tenemos esa esperanza viva que viviremos por siempre con nuestro Salvador. Amén. Y ahora observe cómo sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Versículo 4, dice: para una herencia incorruptible. Quiere decir que lo que nos espera a nosotros, esa gloria eterna, ese cielo eterno que la Biblia promete, es incorruptible. Quiere decir que eso no se deteriora, siempre va a estar conservado en un excelente estado para nosotros que somos los herederos de la salvación por medio de Cristo.
una esperanza viva, una herencia incorruptible, dice la Biblia, incontaminada. Es decir, que la herencia que nos espera no hay nada que la pueda contaminar, no hay ninguna clase de virus ni nada que pueda afectar la salud de esa herencia que nos espera. Y luego dice inmarcesible, no hay posibilidad que se marchite, siempre lucirá bien esa herencia que Cristo preparó para los que hemos creído en él. Y dice que esta herencia inmarcesible está reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados, aquí está esa palabra, la palabra de protección, de cuidado de Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, ahora ponga mucha atención, por favor, dice, ser necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia habla que la vida cristiana no será todo una alfombra de color rojo, ni será de color rosa, ni nada de eso. Dice que en nuestro andar por esta vida vamos a ser afligidos por muchas pruebas. En el capítulo 4, Pedro dijo el fuego de la prueba, pero yo les dije, ese fuego no es para consumirnos, no es para dañarnos, ese fuego es para purificarnos, para realzar nuestro valor como cristianos. El Señor Jesucristo está trabajando en ese sentido. Pablo lo dijo en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, que el Señor Jesús está trabajando en cada una de nuestras vidas para que seamos mejores cristianos. Pero ahora quiero que pongan mucha atención a este versículo 7 que vamos a leer. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora dice que en medio de estas aflicciones, de diversas pruebas, nuestra fe es sometida a prueba. Y aquí Pedro explica el por qué nuestra vida y nuestra fe es sometida a prueba. Dice, para que esa fe que es mucho más preciosa que el oro, que cotiza mucho más que el oro en el mercado, dice que esa fe que es más preciosa que el oro, dice que el oro se prueba con fuego para realzar el valor, y así nuestra fe. Cuando pasamos por las pruebas, salimos airosos, victoriosos, y nuestro valor como cristianos se realza y mantenemos esa fe más preciosa que el oro. Dice que esa fe uno la puede manifestar en alabanza, en gloria y en honra a nuestro Dios. Así que, hermanos, la Biblia nos habla de fuego de prueba. En otras palabras, está hablando de tiempo de adversidades. Está hablando en tiempo de aflicción. Para los más nuevos, quisiera decirles que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. De modo que estas adversidades, hermano, y estas aflicciones que estamos pasando, estas amenazas, el acorralamiento, las cuarentenas, como usted le quiera llamar, nosotros, mis hermanos, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos un gran Salvador, que es Jesucristo. Tenemos un gran Padre, que es nuestro Dios. Tenemos el Espíritu Santo, que Él es el consolador, es decir, que Él es el que viene a ayudarnos y acompañarnos en nuestra vida. Tenemos un Dios todopoderoso. Por lo tanto, no tenemos que claudicar, no tenemos que desalentarnos, no tenemos que decaer, no tenemos que debilitarnos. Tenemos que mantener esa fe viva, porque es una fe más preciosa que el oro, dice la Biblia. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos que mantenernos firmes ante toda la amenaza de daño que nos propone este virus que está reinando.
Así que lo primero, hermano, es insistir en soportar el fuego de la prueba. En segundo lugar, hermanos, tenemos que persistir en la predicación del evangelio. Hay un viejo himno que hablaba, dice que en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. A los más viejos en la fe vamos a recordar ese himno. En la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Así que, hermanos, nosotros tenemos que persistir en la predicación del evangelio. Este virus coronado de poder hoy no puede apagar nuestro fuego, nuestro fervor por predicar o compartir la palabra de Dios con otros. Este virus no puede quitarnos el privilegio de hablar del mensaje del evangelio con otras personas. Me propongo recordarles a todos lo que el Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Frente a ese texto yo tengo que decirles que la orden no ha cambiado. Es decir, que la orden es la misma. Hay que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y alguien puede decir, pero ¿y el virus? ¿Y el virus? ¿Y el virus? El virus, déjelo que haga su trabajo dañino. Nosotros hagamos un buen trabajo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Hermanos, esa pasión por las almas no se debe enfriar. Hoy sentí una gran culpa y un gran peso en mi vida. Estos días, desde el martes hasta hoy a la tarde, estuve participando en unas conferencias que duraban como 6 horas por día, escuchando Pastor McCubbins, un gran maestro de la escritura, un amigo de muchos años, y ahí estábamos pastores de todos lados, de Bolivia, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos, cantidad. Hemos tenido tremendos estudios, 6 horas por día estábamos estudiando. Y entonces hoy estaba preparando todo para la reunión, ya era el momento de la reunión, y estaba preparando el mate. Y suena el timbre de mi casa y estaba solo. Y era el fumigador. Tenía que fumigar. Vivimos en un edificio y tenía que ir piso por piso fumigando. Le abro la puerta y entonces me da unos papeles para que firme, y él puso eso que ponen ahí en la cocina y en el baño, y el hombre se fue. Y después que se fue, acomodé mis cosas para la conferencia y me lamenté, digo, pero no le prediqué. Tendría que haberle hablado de Cristo. Yo estaba metido ahí y sentí una culpa todo el día. Hasta este momento estoy sufriendo y lamentándome de no haberle predicado el evangelio a ese hombre. Dios me lo trajo a mi casa, me lo puso delante mío. Hasta podía cerrarle en la puerta y decirle, ahora me va a escuchar acerca de Cristo. Hermano, estoy sufriendo en este día. La orden no cambió, nosotros tenemos que ir adelante. Una cosa buena fue, ayer fui a la verdulería y le llevé un libro mío de regalo a la gente de Bolivia y le estaba hablando del Señor. Pero eso de ayer me dio una gran alegría, lo de hoy me entristeció. Pero nosotros, hermanos, no podemos tener ese descuido. Hay que hablar de Cristo, hay que hablar del evangelio con otras personas. Cristo dijo, hablen a toda criatura. La orden no cambió. La iglesia tiene que seguir predicando esa acción. Aunque la economía se deterioró, la crisis económica es grande, la economía del mundo se derrumbó, pero la iglesia tiene que seguir predicando el mensaje del evangelio a través del WhatsApp, de la computadora, del celular, de un folleto, como sea, hermano. Tenemos que ingeniarnos y hablar de Cristo con otras personas. Sentir ese peso por las almas, esa carga por las almas que Dios puso en nuestras espaldas, hermano. La predicación es algo que no podemos olvidar. La predicación es algo que no podemos abandonar. Y este virus, hermano,
no tiene que paralizarnos. Este virus tiene que ser una motivación para hablar de Cristo y de la salvación con otras personas. Mis hermanos queridos, tenemos ahí las calles, las plazas. Ahora en algunos lugares ya se está pudiendo salir. Hay que empezar a caminar, ir detrás de las almas. Y como yo dije a los varones el sábado, tenemos que mirar hacia adelante con los ojos de la fe, y los ojos de la fe nos dicen que de aquí a algún tiempo nos vamos a volver a reunir. Y cuando volvamos a la casa de Dios, queremos ver caras nuevas, queremos ver allí sangre nueva, queremos ver almas nuevas, queremos ver motivación nueva en la casa de Dios. Pero ya hay que preparar el terreno, no esperar el día que los gobiernos den la orden de que podamos reunirnos. Ya tenemos que predicar, ya tenemos que invitar. Muy bien que dijo hermano Josué, que invitó a una persona que nos está acompañando en esta noche. Ese es el trabajo, invitar, hablar, predicar, anunciar el mensaje del evangelio, porque la orden ha cambiado. Quiero llevarle a los más nuevos principalmente. Yo sé que los que tienen más años en la fe siempre me entienden cuando hablo de esto, pero tenemos gente nueva siempre en nuestras reuniones y necesitamos explicar el ABC del cristianismo. Entonces, quiero llevarles ahora al Salmo 126 por un momento. Si puede acompañarme hasta ahí, Salmo 126. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Salmo 126 y los versículos 5 y 6. Así nos dice la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. El Señor Jesús habló sobre un sembrador y dice que el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y otra parte de la semilla cayó en pedregales. Y otra parte de la semilla que tiró el sembrador cayó entre espinos. Pero otra parte de la semilla cayó en tierra fértil y produjo fruto al 100%. El sembrador hace ese trabajo, sembrar. Y esa figura es utilizada aquí para el predicador de la palabra de Dios. Dice la palabra aquí que hemos leído en el Salmo, dice que irá allí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra de Dios. En los evangelios el Señor Jesús explica, la semilla es la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo como iglesia, ir sembrando, ir llevando esa semilla preciosa, dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que ser de esa clase de sembradores, pero dice que hay que ir. Es decir, que tenemos que mover nuestros pies. El llevar el mensaje del evangelio requiere de un esfuerzo, de un sacrificio de nuestra parte. Hay que ir. Y hay veces, dice la Biblia, irá andando y llorando. Porque muchas veces la gente desprecia la salvación y desprecia al Salvador. Muchas veces la gente cierra su corazón y nos dice, no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de Dios, no quiero ninguna invitación para la iglesia, yo no creo en la Biblia, yo no creo en una vida eterna. Hay mucha gente de corazones duros, de corazones que son como piedra, y a veces a nosotros nos duele y eso nos hace llorar, el ver la incredulidad de la gente, porque sabemos el final que les espera por rechazar a Cristo, un infierno de fuego. El predicador, ustedes, hombres, mujeres, tenemos que ir, hermanos, sembrando la preciosa semilla. Algunas veces lloraremos, pero dice, volveremos con regocijo, es decir, con mucho gozo, trayendo las gavillas. Eso quiere decir que la palabra de Dios va a dar frutos. Hay que predicar para poder conseguir frutos para el Señor. Esa clase de predicadores que sufrieron. Voy a usar un ejemplo nada más. En Hechos capítulo 5. Si puede mirar ahí en su Biblia, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 40 a 42.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y versículos 40 a 42. Aquí los que habían sido puestos en la cárcel eran Pedro y era Juan. Los dos habían estado allí en la cárcel. Y mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos 5, versículo 40. Dice la palabra de Dios de esta manera: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, mire, hermano, pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Dice la Biblia que los llamaron y los azotaron. A veces se utilizaban varas que lastimaban, que causaban graves daños. La Biblia enseña que se acostumbraba a dar 40 golpes menos uno. Es decir, que dejaban a las personas moribundas. A veces se utilizaba un látigo y ese látigo generalmente despedazaba el cuerpo de las personas. Pero lo cierto es que sea vara o látigo, como fuere, dice que los apóstoles aquí fueron azotados. Y luego dice aquí, les intimaron que no hablasen. Es decir, que imagínenlo, no usaron palabras cariñosas, usaron los términos más vulgares, los insultos más dolorosos, usaron palabras groseras. Todo eso debe entender que en esa expresión los intimaron. No hablan más acerca de Cristo. Pero esta gente, hermano, dice que ellos salieron en el verso 42, dice que salieron todos los días y en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fueron maltratados. Yo cuando paso por ese texto, lo primero que viene a mi mente, con sus cuerpos malheridos, sangrando, no buscaron un hospital, no buscaron una sala de primer auxilio, fueron a buscar almas, fueron por las plazas y fueron por las calles y por las casas, y dice que no dejaban de predicar, aunque el enemigo le pisara los talones, aunque el enemigo les amenazaba y los castigaba, ellos iban predicando porque la orden no había cambiado. El virus nos acorrala, el virus nos atemoriza, el virus nos desconcierta, el virus está coronado de poder en nuestros días, pero nosotros no tenemos que dejar de predicar el evangelio. Todas las iglesias locales tenemos que andar en esas huellas, las huellas del predicador del evangelio, hablar del evangelio con otro. ¿Cómo puede hacer? Dice alguien, el mismo domingo, dentro de 2 días, invítelo a que entren aquí a nuestra reunión. A propósito, si Dios no cambia mi mensaje, me gustaría hablarles bíblicamente de lo que es la vida eterna. Así que podría invitar a sus amigos, su familia, que escuchen una predicación como no han oído acerca de la vida eterna, bíblicamente hablando de eso. Amén. Miren, mis hermanos, hay que persistir en medio de la prueba. Hay que persistir en la predicación del evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que persistir en la comunión los unos con otros. Esta comunión aquí es rara, pero está linda, porque siempre estamos teniendo gente nueva y conociéndonos. Y bueno, este es el modo que jamás imaginamos, pero aquí estamos reunidos, aquí estamos en comunión. Y mientras está el virus coronado de poder en el mundo, nosotros tenemos que persistir. Ya hemos encontrado una forma de comunión. Así que busque ahora en Hechos capítulo 2 y quiero mostrarle allí los beneficios de tener una buena comunión entre hermanos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 42 en adelante.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 42 en adelante. Mire cómo dice la palabra. Dice, y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanzas. Ellos estaban permaneciendo en las enseñanzas que les dejó el Señor Jesús. Estaban permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí está nuestra palabra, comunión. Significa una unión común. ¿Qué es la unión común que tenemos todos nosotros? La de Cristo. La persona de Cristo es la que nos une. La Biblia, la palabra de Dios que habla de Cristo, ella es la que nos une. Y esta gente aquí tenían, hermanos, la comunión unos con otros y estaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora observe lo que dice la palabra, verso 44. Dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Otra vez, otro sinónimo de comunión, juntos, es la misma cosa. Aquella primera iglesia, que es esta que estoy leyendo, había comunión unos con otros. En esa primera iglesia se nos enseñó sobre la escuela de estar juntos. Y es eso lo que tenemos que aprender, a estar juntos. Y dice aquí, y tenían en común todas las cosas. Y luego, verso 46, y perseverando unánimes. Mire cómo enfatiza la Biblia, comunión, juntos, unánimes, es la misma cosa. Ese debe ser el espíritu que une a la iglesia, un hermano con otro, un creyente con otro. Tiene que estar en comunión, tiene que estar juntos, tiene que estar unánimes. Y ahora ustedes dirán, qué lindo que suena eso. Pero nos cuesta tanto comunicarnos. Alguna vez tuve que dar algún tirón de orejas a los hermanos de nuestra iglesia y decir, salud, hable, la escondida. Nos cuesta encontrarnos. Tenemos que estar en comunión, juntos, unánimes. Y entonces usted me dice, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio de eso? Es que vamos a ser animados, nos vamos a sentir acompañados, nos vamos a sentir edificados, nos vamos a sentir motivados. Y cuando me caigo voy a tener otro a mi lado que me levante para seguir adelante en el camino. Pero una cosa más muy importante, donde hay una iglesia que está en comunión, donde hay hermanos que están juntos, donde hay hermanos que están unánimes, mire lo que sucede. Versículo 46. Dice la palabra de Dios aquí, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que una iglesia unida, donde hay un grupo de hermanos juntos, donde se puede notar el resultado de ver salvación de almas. Cuando el Señor vio a esa iglesia tan unida, el Señor añadió almas, dice, y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Ese es el premio de la comunión. No solamente es compañerismo en Cristo, no solamente es animarnos, acompañarnos, edificarnos, motivarnos, levantarnos cuando alguien se cae en el camino. También es buena la comunión, hermanos, para que veamos almas que son salvas por Cristo. Y ahora quiero decirles algo. ¿Sabe que ese principio de donde hay unión, hay salvación, no es algo del Nuevo Testamento solamente? Ya en el Antiguo Testamento he enseñado ese principio y se lo voy a demostrar a pasaje muy conocido todos nosotros. Si puede ir conmigo al Salmo 133. Mire, Salmo 133, lo vamos a leer todo. Bueno, no se preocupe. Mire, Salmo 133. Mire cómo dice la palabra de Dios. Salmo 133. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Juntos en armonía.
Lo mismo que vimos allá, comunión, juntos, unánimes, ahora aquí en armonía, juntos, en armonía. Dice que eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y ahora presta atención. Dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más dice su Biblia? Y vida eterna. Otra vez el principio, donde están los hermanos en comunión, juntos, unánimes, en armonía. Dios añade los que van a ser salvos. Allí Dios da eterna. Ese es el beneficio de la comunión también, hermanos, que cuando una iglesia está junta, Dios recompensa esa congregación, permitiendo que gente sea salva. Se ve la vida eterna, se respira la vida eterna. Los frutos nuevos ven en las congregaciones donde los hermanos están en comunión, juntos, unánimes, en armonía. Mis hermanos, busquemos y veremos las almas salvas en medio nuestro. Amén. La iglesia tiene que persistir en el fuego de la y vencer. La iglesia tiene que persistir en la predicación del evangelio. La iglesia tiene que persistir en la comunión. Y en cuarto lugar, hermano, en este tiempo de virus y de crisis, la iglesia tiene que persistir en santidad. Tenemos que persistir en santidad. Ya explicaré esto. Pero antes, acompáñame a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, por favor. Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Mire, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note lo que dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Antes un comentario. Vimos allá en Pedro la palabra amados y vimos en el Salmo y ahora lo vemos aquí en Corinto. Hay varios de los hermanos que están aquí que acostumbran a saludarse amados, amados. Así que ahí tiene la palabra, amados, otra vez. A ellos les escribió Pablo y Pablo le dijo a ellos que teníamos promesas de Dios. Y en medio de esas promesas nosotros tenemos que limpiarnos de la contaminación de la carne. Es decir, que tenemos que entregar nuestra vida al pecado. Tenemos que tener una vida limpia. El apóstol Juan decía en su primera carta, capítulo 3, verso 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando de la esperanza de encontrarse con Cristo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Sabiendo que un día nos encontraremos con el Señor y va a ser un día cercano, ya tenemos que ejercitarnos en tener una vida limpia. Como todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso y el pecado se nos pega en la vida, hay que limpiarse. Y gracias a Dios, Él nos dio la forma de limpiarnos nuestros pecados. Los que ya conocen su Biblia recordarán cuando en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De modo que en primera de Juan 1:7 dice, y sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora ya sabemos cuál es la fuente de limpieza, la sangre de Cristo nos limpia. Cuando nos acercamos a Dios, dice que Él nos limpia de toda maldad o de todo pecado. Y ahora Pablo dice aquí, tenemos que nosotros limpiarnos de toda contaminación de carne.
Dice perfeccionando la santidad. Esa palabra perfeccionando significa completando. ¿Cómo vamos completando nuestra santidad? Cada día aprendemos un poco más de la Biblia. La enseñanza nueva la aplico a mi vida y entonces voy teniendo una santidad progresiva. Voy perfeccionando, voy completando mi santidad. Yo sé que tengo que ser santo. Y esto es lo importante, hermano. Que la palabra santo siempre contiene la idea de estar apartado para Dios. Cuando hablamos de un santo en la Biblia, un santo en la Biblia, no es como el de alguna religión que le ponen una aureola, un poco de luz sobre la cabeza, no. La palabra santo en la Biblia significa apartado para Dios, separado para Dios. Y cuando yo me separo para Dios, me voy perfeccionando, porque me voy alejando de los malos hábitos del mundo, de las costumbres pecaminosas del mundo, y voy purificando mi carne, voy limpiando mi carne, voy mejorando una santidad progresiva, voy creciendo, perfeccionando mi santidad. Hermanos, hay algunos que ahora no van a la iglesia y quién sabe en qué andarán su vida. ¿Qué cosas están mirando? ¿A qué cosas se están dedicando? Andan ahí medios a escondidas, en secreto, pero hay que perfeccionar la santidad. Alguna idea muy rápida, no iba a incluir esto en este mensaje, era para otro, pero le voy a dar una idea. Dice el Salmo 119, a modo de pregunta, ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Jehová. ¿Quiere tener una vida más limpia? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Quiere tener una vida fuerte en fe? ¿Quiere tener una vida espiritual fuerte? Dice Pablo en Romanos el capítulo 10, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quiere tener una fe firme? ¿Quiere tener una fe profunda? ¿Quiere tener una fe fortalecida? Lea la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener una vida más fuerte espiritualmente hablando? Piense en la venida de Cristo. Cristo viene y viene pronto. Mire noticias como la de ayer en el mundo, donde los Emiratos Árabes, es un grupo de 7 naciones que forman los Emiratos Árabes. Ellos firmaron un pacto de paz con Israel. El presidente Trump fue la garantía de ese pacto. Y eso nos acerca a Daniel, el capítulo 9, como parte de aquella lista de pactos que Israel hará con el anticristo. Y hay una cantidad de pactos allí. Y eso nos va acercando al regreso del Señor Jesucristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es puro. Pues ese es un tema ahí bien profundo, solo lo quería mencionar. Pero el pensar en Cristo, dice 1 Tesalonicenses 4:18, después que habla que el Señor va a venir con voz de mando, de arcángel, con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados junto con ellos. Y llega al verso 18 y dice allí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que Cristo viene y viene pronto. Maranata, Maranata, Cristo viene y viene pronto. Eso es lo que me hace fuerte. Eso es lo que me hace perder el temor al virus. Eso es lo que me hace no tener en cuenta las amenazas del virus, a los encierros que somete a la gente. Tengo que animar a mis hermanos con esas palabras, que Cristo viene y viene pronto. Nunca se olvide de esto, porque como dice uno de los viejos cánticos, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Y Él dijo, vendré otra vez. Grandes, fieles, Señor Jesús ha dado. Y termina ese himno, de esa estrofa, diciendo, en ellas para siempre confiaré. A pesar del virus, del derrumbe de la economía, a pesar de los pasos inciertos de los gobiernos, y siempre en ellas confiaré, en las promesas del Señor Jesús.
Bueno, vamos a la recta final. Estábamos hablando aquí de soportar el fuego de la prueba, persistir firmes a pesar del fuego de la prueba, persistir firmes en la predicación del evangelio, persistir firme en la comunión unos con otros, persistir firme en una vida de santidad. Y ahora voy a hacer bien breve este punto que sigue, el número 5, para no torturarlo. Tenemos que persistir firme en honrar a Dios con nuestros bienes. Voy a ser breve, no lo voy a torturar, pero le voy a enseñar que a pesar de este virus que reina, nosotros allí en Bolivia, allá en el norte, en Jujuy, si están allí en el sur, en la Patagonia, aquí en Buenos Aires, donde nos encontremos, los que están en Chile, donde están, tenemos que persistir en estar firmes de honrar al Señor con nuestros bienes. 2 pasajes le voy a dar sobre esto, y el primero de ellos es Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Le daré uno del Antiguo y otros del Nuevo, y bueno, y ya verá usted de qué se trata eso. Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Yo estaba pensando hoy, estuve pensando en ese tema. Digo, ¿cuánta ofrenda deberíamos tener guardada para el Señor cuando volvamos a reunir? Porque todos estos meses, es cierto que el trabajo bajó, es cierto que algunos se quedaron sin trabajo por algún tiempo, que los ingresos se redujeron mucho, pero yo siempre tengo que tener algo para el Señor. Quiero subrayar eso, tengo que tener algo para el Señor. En el caso nuestro acá, tenemos un edificio que pagamos el alquiler. Yo creo que nosotros hicimos un buen negocio porque llegamos a un acuerdo con los dueños desde el mes de abril, pagarles la mitad hasta que nosotros podamos volver a congregarnos. Porque nos interesa el lugar, que el lugar cómodo para llegar es un lugar que nos gusta a nosotros y queremos conservar ese lugar. Otros que no tenían fe les han dicho, no, entreguen la llave, cierren todo, vaya a saber cuándo nos vamos a volver a reunir. Así piensa un carnal, un mundano. Pero nosotros estamos mirando con ojos de la fe, un día vamos a volver a reunirnos. Y ese lugar tenemos que pagar, y hay que pagar la luz, y hay que pagar agua y el gas, y no sé qué más, alumbrado, barrido, limpieza, no sé. Pero ese lugar lo tenemos para predicar el evangelio, porque esa es la misión, predicar el evangelio. Entonces no queremos perder ese lugar. En muchos lugares la gente está endeudada porque se quedó sin trabajo, no pueden pagar los alquileres, nosotros arreglamos por la mitad. No es fácil reunir la mitad, pero Dios está supliendo de alguna manera. Yo tengo que honrar a Dios con mi bien. Alguien puede decir, yo todos estos meses no le di nada al Señor, le di muy poco porque mi trabajo bajó, me quedé sin trabajo, no tengo ingresos. Pero usted algo tiene que tener para el Señor. Eso es entre usted y Dios. Ninguna persona tiene que saber. Ni el pastor, ni el diácono, ni el misionero. Eso es algo entre usted y Dios. Si usted falla, solamente usted y Dios saben. Bueno, el tesorero capaz que se da cuenta también. Pero mire esto, hermano. Dice, por ejemplo, hablando en 1 Corintios 16, no es necesario que lo busque, yo solo le recuerdo. Versículos 1 y 2 está hablando en cuanto a las ofrendas de los santos, es decir, de los predicadores y eso, pero lo que me interesa es el principio que sigue. Dice, poner cada uno aparte algo el primer día de la semana. Entonces, como aquí hay gente de diferentes congregaciones, usted ponga algo aparte para el Señor el primer día de la semana, es decir, el domingo. Entiendo, quedó sin trabajo, entiendo, se redujo sus ingresos, lo que sea, pero es algo entre usted y Dios, ponga algo aparte, porque ese edificio donde se alquila o donde se paga la luz, el gas, el agua, esas comodidades las tenemos para predicar el evangelio. No le estamos dando a un avivado, a un lobo rapaz,
estamos invirtiendo nuestros bienes para honrar al Señor, para que se predique el Evangelio, el mensaje de salvación. Si ustedes me permiten recordarles cuál debe ser nuestro estado de ánimo frente a eso, es el que dice Pablo en 2 de Corintios 9:7, cuando Pablo dijo estas palabras: cada uno de como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno ponga aparte algo. Nadie le va a poner ni una cifra ni nada de eso. Eso es algo entre usted y Dios nada más. Dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón. Delante de la mirada de Dios, ¿usted tiene un corazón mezquino o tiene un corazón generoso? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. ¿Qué clase de corazón? Porque la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, esa ofrenda no es para un falso apóstol, un obrero fraudulento, un estafador de la fe. Esas ofrendas que nosotros hacemos es para tener un lugar de donde vamos a predicar el Evangelio, de donde vamos a enseñar la Biblia, de donde vamos a ver a la gente que se bautiza como muestra de que van a seguir al Señor. Y ahora déjeme explicar esto, un pasaje que para muchos de ustedes es desconocido, pero quiero llamarle la atención. Y está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Si puede ir allí, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué cosa hacía? Predicando y anunciando el Evangelio. Esto hacía Jesús. Iba por las ciudades, aldeas, predicando y anunciando del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Y ahora ponga atención, dice, algunas mujeres que habían sido nada de espíritus malos y de enfermedades. María se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. ¿De qué cosa dice su Biblia? De sus bienes. Es decir, que lo mismo que leímos en Proverbios, de honrar a Dios con los bienes. Ahora Jesús iba predicando el Evangelio por las aldeas, lugares donde vivían pocas personas, iba por las ciudades, los apóstoles iban con él. Y ahora iba un grupo de mujeres que habían experimentado el poder del Señor y la salvación del Señor. Entre ellas estaba María Magdalena. Entre ellas estaba la esposa de un político. Estaba una mujer que se llamaba Juana. Era la esposa de Chuza, intendente, un gobernador de Herodes. La mujer del político, capaz que le aburrían las charlas políticas, pero ahí estaba viendo el mensaje del Evangelio. Y entonces dice también que iba en ese grupo de mujeres, Susana, y había otras muchas, dice la Biblia, había un grupo grande de mujeres que servían al Señor con sus bienes. Quizás estas mujeres, esposas de políticos, y estas tenían alguna moneda porque había que comer. Y quizás ellas, algunas de ellas eran las cocineras para el Señor y para los apóstoles. Ese grupo se movía en conjunto llevando el mensaje del Evangelio y ellos honraban con sus bienes para que la palabra llegara a las almas necesitadas. Para meditar. Le dije que no iba a ser extenso ese punto porque no quería torturarlos, pero todos nosotros, en la iglesia que pertenecemos, aunque no estemos yendo al edificio a reunirnos, tenemos que guardar cada primer día de la semana, era algo aparte, para que cuando regresemos a reunirnos, llevemos nuestras ofrendas a la casa del Señor, para que el mensaje del Evangelio se siga predicando. Cierro el punto y entro al último.
Ahora, como dicen las azafatas, ajustense los cinturones porque va a rizar. Ya hemos hablado en primer lugar que tenemos que persistir, mantenernos firmes en el medio del fuego, de la prueba. Hemos hablado que tenemos que persistir en la predicación del Evangelio. Hemos hablado que tenemos que persistir en la comunión unos con otros. Hemos hablado que tenemos que persistir en la santidad. Y hemos hablado recién que tenemos que persistir en honrar a Dios con los bienes. Y ahora, para terminar, les quiero hablar de compromiso. Para hablarles sobre nuestro compromiso, voy a usar un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que tiene esa verdad de un compromiso con Dios. Y me refiero al pasaje que está en Josué, el capítulo 24. Si puede ir hasta ahí conmigo, no confíe en su memoria porque quiero darle un detalle que está ahí. Josué, el capítulo 24 y los versículos 14 y 15. Josué, el capítulo 24 y los versículos 14 y 15. Pues así nos dice la palabra del Señor. Josué, el capítulo 24. Comenzamos por verso 14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Una explicación para los más. Dice, ahí hemos leído del otro lado del río. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de 434 años de esclavitud en Egipto. Dios lo sacó con mano poderosa. Moisés fue el líder, lo llevó por el desierto 40 años. Moisés fue el pastor del desierto. Frente a los ojos de Moisés y del pueblo se abrieron las aguas del Mar Rojo. Dios sostuvo 3 millones de judíos en el desierto durante 40 años. Y ahora tenían que entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que la Biblia dice que fluía leche y miel. Pero para entrar a esa tierra había que cruzar el río Jordán. Y del mismo modo que el río Jordán, que el Mar Rojo se abrió en los días de Moisés, ahora el río Jordán se iba a abrir sus aguas para que el pueblo de Dios pase a la tierra prometida, liderado por Josué. Y ahora, hermanos, Josué, habían pasado los años. Josué se había puesto viejito. Dice la Biblia que ya estaba viejo Josué. Y se paró debajo de un árbol que se llamaba una encina, dice la Biblia. Y debajo de ese árbol, Josué, viejito, le dio este discurso que hemos leído al pueblo en el verso 14 y 15. En el verso 14, Josué lo exhorta al pueblo y le dice, tienen que servir a Jehová con integridad y en verdad. La palabra integridad nos habla de una vida que esté inclinada a hacer el bien. Si queremos nosotros servir a Dios, no podemos andar enredados en maldades. No podemos andar en cosas oscuras o turbias. Si queremos servir a Jehová, vamos a tener que andar en integridad. Una vida que esté inclinada a hacer bien. Y ahora le dijo Josué, y en verdad, no una vida tramposa, no una vida de engaños. Tenemos que servirle a Dios de verdad, porque el cristianismo no es algo para jugar. El cristianismo es algo para vivir y es algo para servir a nuestro Salvador. Amén. Y ahora dice que tenemos que andar en integridad y en verdad. Ahora le dice Josué esto.
y quitad del medio de vosotros los dioses, de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Sabe qué eran aquellos dioses? Uno de esos dioses era el materialismo, la comodidad. Allá en Egipto, donde eran esclavos, ellos comían bien. Y se acuerdan que en el desierto se quejaban y le recriminaban a Moisés y Aarón diciéndole que extrañamos los melones y extrañamos los pepinos y extrañamos los puerros y los ajos y aquellas ollas llenas de pescado, decían ellos. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos que quizás su máquina de coser, su overlock, la recta o la que usted use, la marca Juki o la que sea, ese es su ídolo. Usted pasa en comunión todo el día, 12 horas, 14 horas detrás de la máquina, para conseguir un dinero, para satisfacer a veces una fama. Y a veces consigue dinero a través de horas de esclavitud en la máquina, para satisfacer algún vicio que usted tiene, que nosotros no conocemos. Bienaventurados los que trabajan horas para sostener a su familia y para ayudar al progreso del evangelio. Pero todos trabajan así o trabaja tanto porque quiere algo, algún ídolo. Un autito que lo va a mimar y algunos aman más su auto, su movilidad que a su esposa. ¿Entienden de qué estoy hablando? Hay muchos que se afanan trabajando horas detrás de una máquina para tener el iPhone número no sé cuántos. ¿Entienden de qué le estoy hablando? Para tener un televisor curvo en su casa. Hay muchos que tienen a ídolos, dice, no sean como sus padres, que tenían sus dioses del otro lado del río. Ahora estamos aquí en Cristo, estamos en una vida nueva y tenemos que servir a Dios en integridad y en verdad. Y debajo de ese árbol, Josué, lleno de canas, pero lleno de santidad y de sabiduría y de fe, él les dice, escogeos. Esa palabra escogeos tiene que decir, ahora hay que tomar una decisión. Dirían las cocineras, esta es la verdad de la milanesa o del falso conejo en Bolivia. Esta es la verdad. Dice, escogeos, vamos a hablar en serio. Dice, escogeos a quién vas a servir. Le dice Josué. Dice, ¿quieren ustedes seguir en el camino de sus padres? Del materialismo, de la fama, de los placeres de esta vida. Dice Josué, ustedes están grandes, son creciditos. Ustedes ya son gente pensante. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, ese hombre estaba bien parado, estaba bien plantado. Josué era un hombre que tenía convicciones, hermanos. Ese hombre estaba comprometido con Dios porque él prometió a Dios que iba a persistir en la fe, iba a persistir en el camino del Señor, iba a persistir firme en las batallas, iba a persistir firme en el servicio. Josué era un hombre de profundas convicciones. Voy a terminar este mensaje leyendo Josué capítulo 13, versículo 1. Dios ve cómo Dios se encarga de decir que Josué era un hombre viejo. Mire cómo dice la palabra. Josué capítulo 13, versículo 1. Y ahí está el desafío, mis hermanos, para todos nosotros. En este tiempo en que el virus está coronado de poder, humillando, aplastando, acorralando este mundo, Dios nos deja este desafío que está en Josué 13, verso 1. Dice así la palabra. Siendo Josué ya viejo, se lo dije, era viejo hombre. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sabe qué, hermano? Entre líneas, Dios le estaba diciendo a Josué, estás viejo, ya tienes edad avanzada. Y luego le repite, tienes muchos años, no puedo jubilarte, no puedes retirarte, no puedes ir a la plaza a darle migas de pan a la paloma. Josué, te queda mucha tierra por poseer.
Hay mucho territorio por conquistar. Y es este el desafío para ustedes y para mí. Hay muchas almas para ganar. Hay mucha gente para llevarles el mensaje del Evangelio. Hay muchos pecadores que hay que anunciarles de la salvación eterna en Cristo. Hay mucha tierra, hermanos, por poseer. Hay barrios que nunca pisamos. Hay familias que nunca hemos visitado. Hay mucha tierra que poseer. Muchos corazones para ganar para Cristo. Hay que llevar el mensaje del Evangelio. Que este virus no me enfríe, que este virus no afecte mi alma, que este virus no apague la fe, que este virus no me mantenga acorralado, que este virus no enmudezca mi lengua. Tengo que ir adelante predicando el Evangelio porque hay mucha tierra por poseer. Una palabra final, la palabra sopor. Muchos de ustedes quizás nunca oyeron esa palabra. Los que somos más viejos, no tanto como Josué, el de la Biblia, pero que tenemos más años en la fe. Cantábamos un himno antes que decía: Iglesia de Cristo, sacude el sopor, que viene en las nubes tu amante Señor. Seguramente hermano Sixto y quizás hermano Jara y algún otro que peine canas se acordará de ese himno. Iglesia de Cristo, sacude el sopor, que viene en las nubes tu amante Señor. La palabra que le quería hablar es la palabra sopor. Ese es un término que usan los médicos para referirse a la etapa del entresueño y el estado de coma. Cuando un enfermo su salud se complica y se muestra allí somnoliento, dando pasos para llegar al estado de coma previo a la muerte. Esa es la palabra sopor. Y hoy este virus, coronado de poder, tiene a la Iglesia de Cristo en muchos lugares, entre sueños, casi acariciando el sopor. En muchos lugares hay cristianos, espiritualmente hablando, en estado de coma, están agonizando. Y esto no puede ser así. Por eso trajimos este mensaje en esta noche. Este mensaje para decir que en medio de la prueba de fuego, nosotros tenemos que persistir firmes. Trajimos este mensaje para decir que en medio del temor y el terror que infunde el virus, el COVID-19, nosotros todavía tenemos que predicar el Evangelio. A pesar del desconcierto que hay en el mundo, nosotros tenemos que buscar en persistir en tener comunión unos con otros. A pesar de las crisis económicas y el derrumbe de la economía, nosotros tenemos que persistir en honrar a Jehová con nuestros bienes. A pesar de que este mundo optó por el camino del pecado, nosotros tenemos que persistir en perfeccionar la santidad. Y a pesar de que este mundo está aquí como deambulando, nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Y sería bueno que ese compromiso entre en el molde de las letras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí estamos, mis hermanos, frente a un gran desafío. Este tiempo todavía es tiempo de llevar la cruz del Señor. Pero ya pronto, muy pronto, vendrá el tiempo de recompensa. Hoy es día de cruce. Pronto Cristo vendrá y será el tiempo de recompensa. Que Dios bendiga su palabra y vamos a persistir, mis hermanos, y llevando hasta la victoria. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios, más gracia doy a Dios, que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Amén. Amén.